1. ¿Hasta ahí voy bien? Ahorita les indico cómo es que salen esas H's. Pero ahorita, por el momento, tómenlo como un dato. Ok. Bien. Ahora, regreso a la situación del gradiente. Va una vez más. Teníamos, otra vez, de manera general, porque pues se nos fue la pantalla anterior. Maestra, su micrófono. ¿Otra vez me volvió a cerrar el micrófono, Josué? Es que yo iba a aceptar a la persona que estaba a punto de entrar, Iba a y ser. se la aceptó al mismo tiempo, y yo le di el push al mismo tiempo y le puse a desactivar audio. Entonces fue un error de coordinación. Yo voy a darle, púchale a expulsar a Josué de la clase, ¿eh? Ya. Yo también puedo ponerle, púchale. Ok. U2, E2 y 1 entre H3, parcial de F con respecto de U3, E3. Hay una explicación más científica para esas H's, pero como estamos iniciando y todavía no consideramos la parte de integración, por el momento nos quedaremos con el nombre coloquial, ¿no? Como dicen por ahí, ven que las plantas tienen su nombre científico y su nombre común. Entonces ahorita estamos en la parte común y luego ya avanzaremos hacia la parte científica. Bueno, decíamos, de acuerdo a esa tablita, nos dicen que H1 y H3 vale 1. Y nos dicen que H2 vale R, ¿sí o no? Sí. Perfecto. En coordenadas cilíndricas, ya vimos que nuestras variables son R, θ y Z. Y esto me lleva a que E1 sea ER, sea renombrado como ER. E2 sea renombrado como Eθ y E3 sea renombrado como EZ, simple y sencillamente tomando en cuenta estos puntos, en función de las variables que nos vamos a mover. Y nuestras variables U1 son sustituidas por R, U2 es sustituida por θ y U3 es sustituida por Z. Tomando todo esto en cuenta y haciendo todo ese renombre donde corresponda, eso quiere decir que nuestro gradiente en coordenadas cilíndricas nos quedaría como, bueno, 1 entre 1 pues es 1, ¿no? Nos quedaría la parcial de F con respecto de R, R. La parcial, más la parcial de F con respecto de θ en la dirección Eθ, más la parcial de F, me faltó un detalle, ahorita lo pongo. La parcial de F con respecto de Z en la dirección EZ. H1 y H3 quedamos que, bueno, no quedamos, son 1. Y resulta que aquí me faltó el de H2, que es R. Por lo tanto, nos quedaría 1 más 1 entre R. Esto es un factor de cambio que más adelante entenderemos. Pero esto, lo que pretendo yo es que se den cuenta que no es de a gratis el paso o la evolución de un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas a un sistema de coordenadas cilíndricas o esféricas. No es nada más me paso y reexpreso en las variables en las que voy a manejar y se acabó. No, hay un costo que tenemos que pagar. Y esto nos dice cuánto. Hasta en las carreteras, ¿no? En las autopistas. Si se van de aquí a Acapulco por la dichosa autopista del Sol, les cobran, ¿sí o no? Entonces, si nos cobran en las autopistas, que no nos cobren en un cambio de sistema de coordenadas, pues imagínense. ¿Estamos de acuerdo? Niños. Sí. Ok. Ahora, ¿cómo salen esas famosas H?
Y nada más se los voy a mostrar por no dejarlos en blanco, para satisfacer la curiosidad. Si es que esta salió a relucir, si no, bueno, pues cierren tantito los ojitos y voy rápido. El vector R, dijimos, se presenta en un sistema de coordenadas como XY más YJ más ZK. Pero en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, ya quedamos. Sería un R coseno de teta en ER más un R seno de teta en la dirección Eθ más Z en la dirección K. Aprovechando que ya sabemos trabajar en las derivadas parciales, entonces la derivada parcial de R vector con respecto a R variable nos quedaría como coseno de teta en la dirección ER más seno de teta en la dirección Eθ más 0. Ay, aquí ¿por qué le puse K? Sería EZ. Más 0 en la dirección EZ. Multiplicamos vía producto punto esto. La parcial de R vector con respecto de R variable, la parcial de R vector con respecto de R variable. ¿Están de acuerdo que me quedaría coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta más 0? Sí. Ese sí no sonó muy convencido, pero lo agradezco porque los demás no dijeron nada. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1. Esto es h1 al cuadrado. De tal manera que h1 sería la raíz cuadrada positiva de 1 y esto nos da 1. Este es el 1 que obtenemos aquí. Esa sería la manera en la que deberíamos de calcularlo por el momento. Bueno, cuando se multiplican las dos derivadas, ya no se considera ER, Eθ y EZ. Mi niña, ¿qué estamos haciendo? Así, Aquí. punto. Se me están acercando peligrosamente a las planas, Sí. ¿eh? Sí, punto. Recordemos que, inclusive, buena observación, aún tratándose de un sistema de coordenadas, si ustedes quieren verlo así, por el momento no tan común, el producto punto resulta infalible, ¿no? Nos está indicando que aún cuando se encuentre en un sistema de coordenadas distinto al que nosotros generalmente trabajamos, de todas maneras es infalible. Quita la vectorialidad a los dos vectores que se ven involucrados en la operación. Ya vi, gracias. No, a usted, agradezco. Bien. ¿Qué más? Bueno, así saldría. Recordemos que el examen, dijimos, viene desde... Lo último que revisamos fue continuidad. Entonces, todo lo de diferenciabilidad hasta laplaciano, ¿eh? Desde diferenciabilidad o lo que comenzamos a revisar de diferenciabilidad hasta laplaciano. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasó? Bien. Vamos ahora a revisar a las parciales de orden superior. Ah, no, sí. Ay. De que no está uno concentrado y de que esta condenada barra me tiene mala voluntad y se mueve y se mueve y se mueve. Me está cayendo mal. Nosotros hasta estos momentos hemos revisado única y exclusivamente y hemos trabajado derivadas parciales de primer orden, un poquito el laplaciano. Empezó a darnos una idea de qué es lo que sucede con las derivadas parciales de orden superior. Nosotros quedamos, si recuerdan, que si teníamos una función que depende de 3 variables, esto nos llevaba
a 3 derivadas parciales de primer orden. Creo que esto sí quedó bastante claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ahora nosotros queremos calcular las derivadas parciales de segundo orden, ¿cómo nos quedarían? ¿Qué harían ustedes? Derivar la derivada, ¿no? Ajá. Y entonces, de acuerdo a su intuición, ¿cuántas creen que nos quedarían? Por ejemplo, para esta función. Serían 2, se supone que se va reduciendo, ¿no? El grado de la función. ¿Podría ser un poquito más explícita, por favor? O sea, sí, se supone que si derivamos por segunda vez, queremos que nuestra función inicial sea más simple que la que teníamos al principio, ¿no? No necesariamente, porque si tenemos, por ejemplo, una función trigonométrica que derivar, suponiendo que, bueno, vamos a trabajar con una función que depende de una sola variable, pues ni se va a extender ni se va a simplificar, sino traeríamos una misma secuencia de manera indefinida. Podríamos estar derivando hasta un enésimo orden y el resultado no hacerse cero. Por ejemplo, un seno de X, un coseno de X. Pero la idea que en un principio nos comentaba, sí, derivar lo derivado. Eso quiere decir que si yo derivo la parcial de f con respecto de x, simple y sencillamente me quedaría la segunda parcial de f con respecto de x. Y parémosle de contar. Nada más. También sería respecto a y y z, ¿no? Exactamente. Podríamos también calcular la segunda parcial de f, que primero fue derivada con respecto de x y ahora va a ser derivada con respecto de y. Noten, por favor, que esta notación se interpreta de derecha a izquierda. Por lo tanto, el primer símbolo nos indica qué variable trabajamos primero y el segundo con qué variable vamos a terminar. Por lo tanto, aquí también tengo que considerar la segunda parcial de f, que primero fue derivada con respecto de x y ahora tiene que ser derivada con respecto de z. Eso a su vez nos indica que para y pasaría lo mismo, ¿no? Hablaríamos de la segunda parcial de f con respecto de y, pero también hablaríamos de la segunda de f, que primero se trabajó con respecto de y ahora tiene que trabajarse con respecto de x. Y de la segunda de f, que primero tiene que ser fue trabajada con respecto de y ahora tiene que ser trabajada con respecto de z. Y si pensaban que eso ya era suficiente, no, nos falta una. A la parcial de f con respecto de z, pues claro, de manera directa con respecto a esa misma variable. Pero también tenemos la segunda de f, que primero fue derivada con respecto de z y ahora va a ser trabajada con x. Y la segunda de f, que primero fue trabajada con respecto de z y ahora va a ser trabajada con respecto de y. ¿Cómo ven? Está muy grandota. Nosotros, para una derivada parcial de primer orden, teníamos simplemente 3, como dijimos, ¿no? El número de variables de las que depende la función, pues nos marcan el número de derivadas parciales de primer orden que tenemos que trabajar. Pero resulta que si quiero un segundo orden, me salieron 9. ¿Habría alguna forma de saber cuántas derivadas parciales de segundo orden voy a trabajar en una función que depende de un cierto número de variables? ¿El cuadrado de las variables?
El cuadrado de las variables, exactamente. Y eso, un segundo orden, ¿verdad? Ah, bueno, las variables al n que Ajá. representa el orden. Exactamente, exactamente. Eso quiere decir que si nosotros tenemos dos funciones y quiero obtener, perdón, dos variables y quiero trabajar con las derivadas de segundo orden, pues tendríamos 4, ¿no? Pero si tengo dos variables y quiero trabajar un tercer orden, ¿cuántas parciales serían? ¿Cuántas dijo, perdón? Tengo dos variables y quiero calcular derivadas parciales de tercer orden. Serían 8. 8. Y si tengo, como en este caso, tres variables y quiero trabajar un tercer orden. 27. 27. Y yo creo que para un examen estaría muy bien 4 variables a un tercer orden, para que vean que soy buena onda. ¿Cuántas serían? 64. ¿Está bien, No. no? Fíjense, ahora sí que fíjense lo que pasa. Resulta que conforme nosotros quisiésemos trabajar en lo que a las derivadas parciales se refiere, órdenes posteriores al primero, el número de derivadas parciales que irían apareciendo, pues serían más. Y sobre todo, eso se debe a estas condenadas. Estas tienen la culpa. Estas reciben el nombre de derivadas parciales mixtas. Estas son las culpables de todo. Si no existieran, pues nosotros nada más nos quedaríamos con una linealidad, digámoslo así. Pero existen. Resulta que se empiezan a combinar y llega el momento en el que se pueden combinar de tantas formas distintas que eso es lo que provoca que nosotros tengamos cada vez un mayor número de derivadas parciales que obtener. Pero, por ahí hay ciertas situaciones, hay ciertas funciones para las que, por ejemplo, esta derivada parcial y esta son iguales, el resultado sería el mismo. Si ustedes observan, prácticamente se invirtió el orden en el que estamos derivando, pero las variables son las mismas. No me acuerdo si está o no está ese teorema que nos indica precisamente que las derivadas parciales mixtas que fueron trabajadas con respecto a las mismas variables para una función bien comportadita, normal, que no tiene por ahí comportamientos extraños, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, entre estas dos podría ser el mismo, entre estas dos podría ser el mismo, y con estas otras dos, el resultado podría ser el mismo. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Puedo cambiar de página. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a trabajar con una función escalar. A ver si me queda, porque últimamente no doy una con mis funciones. Profesora, ¿cómo dijo eso de que lo que dijo de que iba a ser el mismo resultado? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las mismas variables. El orden se invirtió, pero las variables son las mismas. En la mayoría de las funciones esto pasa, ¿eh? No en todas, pero sí en la mayoría. ¿Sí? Vamos a ver, ahora sí que si le atino, porque les digo, mis propuestas han resultado bien caóticas. Ay, no, solo dos variables, porque si no nos vamos a ir hasta 9 derivadas parciales y no. No. Con 2 es más que suficiente. Vamos a poner una x cuarta más una x cuadrada por y cuadrada
Y así lo dejamos. A ver si se muestra lo que nosotros queremos. Sabemos que la parcial de f con respecto de x nos queda como 4x cúbica Ujú, más 2xy cuadrada. perfecto. Y la parcial de f con respecto de y, 2x cuadrada y. perfecto. Muy bien. ¿Aquí dudas? No. Bien. Mire, nuestra derivada parcial de segundo orden quedaría representada de esta manera, pero a su vez yo la puedo representar de esta otra, como si hiciera una separación. Y a su vez yo puedo representarlo de esta otra más. La parcial de f con respecto de x, ¿están de acuerdo que nos dio este resultado? Y por lo tanto, lo puedo sustituir. Y así ya queda claro a qué función es a la que tengo que derivar por una segunda ocasión. ¿Cómo nos queda? La parcial con respecto de x de 4x cúbica más 2xy cuadrada me da 12x cuadrada Ujú, más 2y cuadrada. muy bien. La misma idea funciona, obviamente, para la segunda parcial de f con respecto de y. Esto sería la parcial con respecto de y, de la parcial de f con respecto de y, de 2x cuadrada y. Y esto me da, 2x cuadrada. muy bien. Estas no tienen por qué ser iguales, ¿eh? Porque de hecho es la misma variable la que mantenemos. Vamos con las mixtas. La segunda de f, que primero fue trabajada con x y ahora va a ser trabajada con y. La puedo representar de esta manera. Este es mi resultado, ¿eh? 4x cúbica más 2xy cuadrada. ¿Cuánto me da, por favor? 4xy. Perfecto. Ahora, vean lo que va a suceder. Según yo, tenemos una función bastante bien comportadita, es decir, no es discontinua en ningún punto. Su límite existiría en cualquier punto. Es continua, existe su límite y es diferenciable. Eso es una función perfectamente bien comportada. De esas quisiéramos siempre. Pero hay una que otra rebelde, ¿verdad? ¿Esto cuánto me da, por favor? 4xy. A esto nos referimos. Ujú. ¿Cómo ven? Pero entonces no se cumple siempre. No siempre, pero quizás es más común de lo que esperamos, pero tampoco pensemos que va a ser un 100%, que va a suceder en un 100%. Hay sus opciones, sus excepciones. Ujú. ¿Sí, sí? ¿O no, Sí. no? Sí. Ok. Ok. Bien, permítanme. Espérenme tantito, ¿eh? Van a practicar uno.
Bueno, así sí vamos a poner. Espero que me quede igual de tranquila. Pero como ya sabemos, los fáciles para... La maestra. Los difíciles para... Tarea. Vamos a poner una de 3 variables. No, de 2. Porque si no nos vamos a tardar mucho y tampoco es la idea. Vamos a trabajar con un x cuadrada por el coseno de x cuadrada. A ver, que eso sea todo. Tener las derivadas parciales de segundo orden. Yo espero que esto no nos saque. Si no, pues ya. Se les quedará como tarea moral, pero espero. Pero antes de que nos lleve a una sesión, yo quería ver, permítanme, porque aquí sí necesito dejarles que creen. Tarea. Sí, yo lo sé. El 14A, nada más. Con ese van a tener para entretenerse un rato. Ok. A ver, por favor, Trabájenlo un ratito, unos 3 minutitos, una canción, y regresamos para ver a qué llegaron. ¿Ok? Ok. Paramos tantito grabación, por favor.